Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muchas gracias por la amable sintonía, señoras y señores, muy buenos días. Yo quiero presentar un saludo de bienvenida a Fernando Villavicencio. ¿Y cómo? Él está lejos del país. Bueno, pues hemos hecho los esfuerzos indispensables y obviamente el nuevo ambiente, la nueva atmósfera de libertades, si no plenas, con grandes equívocos como esta coyuntura de Venezuela. Veo con preocupación estas políticas que mantienen lo realizado por el gobierno anterior. Es que esta abstención de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, con María Fernández Espinosa, sí, nuestra canciller, sí realmente llama la atención. El crimen de todos los días, la pérdida de vidas jóvenes. Están muriéndose del hambre los compatriotas de lo que ellos y nosotros desde muchachos hemos llamado la patria grande. Pero no le tomamos sino desde el lado meramente ideológico. La situación es grave. Estaremos hablando más adelante con un ex canciller. Bueno, al darle la más cordial bienvenida a Fernando, yo voy al grano y como usted acostumbra aludir a la década corrupta con material investigado tan intensamente, hay ocasiones en que nos preguntamos todos los ecuatorianos, ¿y cómo hizo Fernando para llegar a esas profundidades o a esas alturas o a esas cuevas en donde se fabricaban estratagemas y se practicaban estratagemas para robarse el dinero público en base al engaño, en base a metodologías de contratación pública cada vez más audaces, más pecadoras, más increíbles, pensando que todo iba a quedar en el misterio, en el silencio, y la cuerda se rompió. Y esto va para mucho más. Casi es una premonición que tiene la cadena Democracia para este tema. Esto va para mucho más. Pero ayer precisamente nosotros que practicamos un periodismo documental y veraz, estuvimos escuchando a un coronel del ejército colombiano, no recuerdo el nombre, pero ahí dice en la crónica, ¿no es cierto? Este coronel mencionaba que habían detenido en Carmelita
Esto es en el Putumayo, señoras y señores. Fernando, una patrulla militar al mando del coronel, vamos a ver, ya mismo nos resalta en el momento en que enfoquemos el tema y para qué nos va a servir. ¿Cómo que lo uno y lo otro se conectan? Claro que se conectan. Por la pregunta que le voy a formular a Fernando Villavicencio, que nos está atendiendo generosamente en la capital peruana. Este coronel colombiano en servicio activo, naturalmente, decía, anoche detuvimos una camioneta con 5 miembros de las FARC. 3 hombres y 2 mujeres. Recuerdo claramente que eso nos dijo. Ellos estaban yendo hacia la población de Neiva, a unos festejos, a una fiesta patronal, si se quiere, de Neiva. Venían de las zonas veredales, las asignadas por la sociedad y gobierno colombianos a las guerrillas de las FARC. Mientras tanto, no ocurra otro insuceso. Entonces, allí se ponen a rebuscar en la camioneta el contenido y encuentran que uno de ellos tenía $10,000. ¿Y para qué es este dinero? ¿Cómo así $10,000 en la situación que ustedes aparentemente están? Entonces ustedes no son unas ancianitas botadas a la suerte, pobrecitas que quedaron sin guerrear y sin dinero y sin ningún tipo de ingreso. $10,000 llevaban. Y bueno, pues el coronel les exigió que precisen en qué lo iban a gastar los $10,000 en una fiesta. Y dijo que las FARC iban a auspiciar las orquestas en todo el festejo de la ciudad de Neiva. $10,000. Nos ponemos a pensar, tras escuchar este reporte de NTN, que queremos compartirlo. Lo cierto es que los hechos siguen demostrando que las FARC mienten cuando aseguran no tener dinero. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? La FARC no tiene dinero, pues no tiene en la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. 48 guerrilleros fueron sorprendidos por la policía con $10,000 y 20 millones de pesos en efectivo, cifras que suman algo más de 50 millones de pesos colombianos. El grupo había salido desde la zona veredal de la Carmelita en Puerto Asís, departamento de Putumayo, rumbo a la ciudad de Neiva, capital del Huila. La confiscación tuvo lugar en el municipio de Garzón. Parte de los guerrilleros que portaban la cuantiosa suma de dinero hacen parte de la denominada Orquesta Los Rebeldes del Sur. La agrupación iba a participar de las tradicionales fiestas de San Pedro. Según las primeras pesquisas de las autoridades locales, los guerrilleros tenían en su poder los certificados de dejación de armas y una autorización para salir de la zona veredal. Según la explicación que dio alias Marcos Calarcá, el dinero encontrado en poder de los guerrilleros era para cubrir gastos del grupo musical. Que las FARC, al contrario de lo que dicen sus dirigentes, no son unas pobres viejecitas sin nadita que comer. Ellos han insistido en que no tienen ningún bien, que prácticamente son muy pobres y viven del aire. Tienen bienes inmuebles, propiedades y negocios, como lo ha demostrado el señor fiscal, con centenares y más de 1.000 bienes incautados recientemente por un valor de 1.1 billón de pesos. El hecho coincide con este polémico video publicado por el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko. He rescatado mi fortuna, conseguida durante tantos años en las FARC. En la grabación editada, Timochenko luce sonriente, mostrando la que según él es su fortuna. Las FARC tienen dinero en el exterior, en cuentas y obviamente en paraísos fiscales. Eso colegíamos, eso suponíamos desde hace muchísimo tiempo.
El tema, señoras y señores, y Fernando, es que si ellos que han lucrado, digamos, o se han ganado, entre comillas, ese dinero a través de el tránsito de drogas, la producción de drogas, el resultado de los secuestros, el resultado de las extorsiones. Aquí en el Ecuador y en gran parte de los países latinoamericanos, sin culparle estrictamente a la empresa brasileña, bueno, la tentación estaba en el Brasil. Allí comenzaron, en su país, pero luego se avisparon, como suele decirse, y canalizaron las mismas prácticas brasileñas al resto de países, especialmente cuando Marcelo Odebrecht dice, no, pues si esto podemos nosotros exportar y darle una especie de utilidad, y es lo que hacen. Y cuentan con el apoyo del aparato político, más o menos del mismo cuño del que aquí ha sobrevivido 10 años, y misma ideología, esta ideología que se abstiene en la Organización de Estados Americanos, se abstiene de pedir a Venezuela, de pedir a sus mandatarios venezolanos que dejen en paz a esa república, que le devuelvan la paz, que le devuelvan la producción, que le devuelvan las empresas colapsadas precisamente por las malas políticas del presidente Maduro. Yo sé que el presidente Chávez seguramente tuvo a su tiempo muy buenas intenciones, si cabe el término, de trasladar equidad, justicia, pero se equivocó del medio a la mitad, y eso han continuado. Pero ahí está la cosa. Si sometemos al polígrafo a los que han robado en el resto del continente dineros de los pobres, estos dineros que niegan pagarle al IES en estas últimas horas, no quieren pagarle al IES, 2.500 millones de dólares. Esta es la verdad. Niegan y luego dicen, ya veremos. Es un nuevo gobierno y sigue cometiendo los mismos pecadotes del anterior régimen. No hay dinero en la caja fiscal, así nos han dejado, desde luego, pero reconozcamos que en algún momento, vía cualquier arbitrio de carácter económico, vamos a devolver a la institución, porque eso es plata de los señores afiliados, de los más viejos de esta comunidad. Entonces esto nos fastidia. Bueno, Fernando, la pregunta era esta, mire usted, con todo y esto, una interesante premisa para que usted tenga la bondad, en primer lugar, de informarnos cómo se encuentra usted en la capital peruana, agradeciendo obviamente a su gobierno, al señor presidente, en fin, a la diplomacia peruana. ¿Cómo se encuentra usted, que es lo más importante? Fernando Villavicencio, desde Lima, Perú, en Cadena Democracia, La Noticia Libre. Buenos días, Fernando. Gonzalo, buenos días. Estas son las primeras expresiones mías, y qué bueno hacerlo con usted, con esta radio que honra la democracia y la libertad. Son las primeras expresiones luego de varios meses de estar en la clandestinidad en Ecuador primero, y luego acá en Lima, en esta patria solidaria, tremendamente solidaria, y me refiero al presidente Pablo Kuczynski, de haberme recibido con sus brazos abiertos y para garantizarme una mínima libertad para respirar, para poder escribir y para poder seguir soñando en el país. Ha sido tan doloroso, es enormemente doloroso sentir
esa acción temeraria cuando te quieren borrar de la patria, cuando te arrancan de tu familia, como una forma de borrarte de la memoria de la gente, porque eso es lo que pretendieron, y entiendo que hay todavía gente en Ecuador que pretenden hacer eso conmigo, borrarme de la memoria de la patria, para de esa forma borrar lo que yo he hecho en favor de mi patria. Mire usted que justamente ahora se puede verificar con absoluta certeza las razones, llamemos razones entre comillas, los argumentos brutales que tenían para perseguirme, utilizando la justicia armada como lo hicieron, de una forma temeraria en mi contra. Toda la acción judicial y la orden de prisión que emitió este juez a la carta, Jorge Blum, fue para silenciarme, para opacarme, para que mis denuncias, para que toda mi investigación no pueda ser usada en campaña electoral. ¿Y para qué? Para proteger la imagen de los principales funcionarios que hoy están en la agenda de interpelación ciudadana y en una posible agenda de interpelación oficial en el Ecuador. Me refiero a los funcionarios que encabezados por Jorge Grancinel y todos aquellos que están implicados en el caso Lavallato y en otros casos más grandes que van a salir en los próximos días, en las próximas semanas. Yo en esta ocasión, Gonzalo, déjeme dedicarle a mis compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas mi profundo sentimiento de agradecimiento, porque conozco como la gran mayoría de ecuatorianos no está con Villavicencio, está con la causa de la ética, está en contra de la corrupción, está en contra de la persecución y le piden al gobierno del presidente Moreno que pare esta persecución. Esto no puede seguir, y no es por Villavicencio. Yo no es que he querido indulto, yo no tengo ni siquiera un juicio, Gonzalo, compatriotas, ni siquiera tengo un juicio. ¿Y de qué se me acusa? Se me acusa de haber escrito un reportaje hace 3 años y haberlo publicado en la revista Plan B. ¿Qué reportaje, Gonzalo? Justamente haber denunciado que el gobierno del presidente Correa contrató un estudio jurídico en los Estados Unidos, el estudio Foley Hoag, para que le defienda al Ecuador frente a Chevron Texaco, pero resulta que ese estudio de Estados Unidos trabajó para Chevron Texaco desde el año hasta el año 2009 en Birmania. Es decir, el haber revelado información pública de interés nacional fue considerado para el gobierno del presidente Correa como espionaje y como haber difundido información confidencial. Para ellos, y este es el punto, Gonzalo, para ellos la información de la corrupción, donde están sus imágenes manchadas, comprometidas con el uso de recursos públicos, para ellos eso es confidencial. Por eso es que me han perseguido, por eso me tienen aquí en Lima, por eso me tienen separado de mi familia. Perdone, Fernando, yo comparaba el pasaje de la vida de las FARC y de la plata como ellos van a administrar. Y se conoce a plenitud desde la prensa colombiana y desde los argumentos y pruebas que han presentado los diferentes partidos políticos que ese dinero está en los paraísos fiscales. La pregunta mía es, después de su investigación, ¿dónde cree que han guardado indistintamente los dineros que han logrado rescatar de tanta contratación pública pecaminosa? Por ponerlo en esos términos, Fernando. Mire, y yo en mis investigaciones, tanto en el caso Odebrecht, cuanto en el tema petrolero, he presentado evidencias de cuáles son los principales paraísos fiscales donde estos dineros fugan, cuáles son los estudios jurídicos de Ecuador, de Panamá. ¿Y nos puede usted recordar, Fernando? Por supuesto, mire, en el caso, por ejemplo, en el caso preciso del $1.000.000 que aparece en las cuentas de un tío político del señor exministro de Electricidad, Alexei Mosquera Rodríguez, las cuentas que se utilizan y los bancos que se utilizan son las cuentas de Andorra, ¿sí?
hay un cantante famoso español, que no fue tan famoso, que se casó con una ecuatoriana y que hay que investigarle las cuentas que tiene en Andorra. ¿Sí? Andorra, por ejemplo, es uno de los espacios donde la plata ecuatoriana baila. El otro que tiene que destapar, y yo les invoco a los legisladores, tienen que ir a Miami, tienen que destapar el caso Caminosca. Nadie les va a dar haciendo ese caso. Ustedes van a ver cuando se abran las cuentas en algunos procesos judiciales que están en la Florida, van a darse cuenta hasta dónde llegan las cifras. ¿Usted no le puede orientar al señor fiscal que en lugar de ir a Panamá pase a Miami o haga las dos cosas? Bueno, tiene que, yo no sé por qué el nuevo fiscal no ha pedido que la Corte de la Florida remita todo el expediente del caso Caminosca, donde hay los nombres de funcionarios públicos del gobierno. Los nombres, no es que la legisladora Yanine Cruz o Anita Galarza de Creo están sacando papelitos que aparecieron ahí o algunas publicaciones del Diario Expreso. No, ahí hay un expediente judicial y el Ecuador tiene que saber. Por eso me sorprende que el señor Carlos Vaca no haya pedido ya a la Corte de la Florida que le remita ese y otros expedientes que hay en la Florida. Como también me sorprende que el fiscal general del Estado no haya pedido ya una delación a uno de los máximos ejecutivos de la contratista Odebrecht en Ecuador y que es el jefe y el líder de la oficina de sobornos, de la oficina para América Latina y el mundo de sobornos de Odebrecht. Me refiero al señor Luis Antonio Mameri. Gonzalo, este nombre es clave, ¿sí? Yo le pido por estos micrófonos, le pido por su radio al fiscal Carlos Vaca que vaya a Brasil y le haga hablar al señor Luis Antonio Mameri. Esa delación, por esa delación... ¿Nos repite el nombre, por favor? Luis Antonio Mameri. Él fue el que estuvo en Ecuador antes en el trabajo de San Francisco y fue expulsado por el presidente Correa el año 2008 en septiembre con su decreto ejecutivo, pero luego volvió con enormes poderes a Ecuador. Estuvo 16 años en Ecuador. El día de hoy, en la noche, no voy a decir todo, va a salir un reportaje con la más importante red de periodistas y de periodismo de América Latina que está trabajando el tema Lavallato y este tema, este capítulo lo dedican a Ecuador y saldrá conjuntamente con Plan B, Focus y 1000 Hojas y IDL Reporteros desde Lima, donde se van a hacer importantísimas revelaciones. Por eso no voy a decir todo, Gonzalo. Permitamos que el propio reportaje pueda transferir, se autogenere expectativa más que todo. Sí, pero sí quiero decirles que hay elementos muy importantes que la Fiscalía no lo está haciendo y debería hacerlo. Otro de los funcionarios, otro de los ejecutivos a los que el fiscal Carlos Vaca debe investigar e interpelar en Brasil es a José Santos Filo. José Santos Filo. ¿Cuántos años estuvo aquí en calidad de gerente de la empresa Odebrecht? A mí me puso una carta amenazante muy dura que la voy a leer el instante en que la coyuntura se preste. Estuvo casi una década, igual el señor Mameri estuvo 16 años. El señor Santos Filo es aquel que acaba la revista Bella de Brasil de informar que el señor Santos Filo se daba el trabajito de grabar los videos cuando se reunía con los ejecutivos o los funcionarios públicos del gobierno del presidente Correa para negociar los contratos. Es decir, ya debió la Fiscalía haber pedido una delación al señor José Santos Filo y haber recuperado esos importantísimos videos. José Santos Filo, Gonzalo, es el ejecutivo de Odebrecht que firma el acuerdo de perdón que se firma en julio del año 2010. Ese acuerdo negociado por Jorge Glass Espinel con la compañía Odebrecht. Para los ecuatorianos tienen que saber, yo le pido, Gonzalo, lean ese acuerdo.
Yo lo he difundido en Focus. Está ¿A Focus, ¿a quién perdona Odebrecht a través de Santos Vilo? El Estado ecuatoriano le perdona a Odebrecht. Le perdona una demanda de 250 millones de dólares planteada en contra ¿Y a del través banco de y qué en contra de instrumento Odebrecht. le perdona? ¿Algún escrito, alguna constancia y de eso firmado por quién? Ese es el acuerdo de transacción que firma en representación del Estado ecuatoriano y por autorización expresa, escuchen compatriotas, está en la cláusula número 3, por autorización expresa de Jorge Glass Espinel, a esa fecha ministro coordinador de los sectores estratégicos, quien autoriza al señor Ciro Camilo Morán Maridueña, gerente de Hidropastasa, para que firme el acuerdo de perdón a la compañía Odebrecht. Entonces, este acuerdo lo firma Ciro Camilo Morán Maridueña y el señor José Santos Filo de Odebrecht. Pero ¿quién es el señor Ciro Morán Maridueña? Vea usted la gran sorpresa que hemos denunciado en mi cuenta de Twitter, y ayer entiendo que una legisladora de Creo. El señor Ciro Camilo Morán Maridueña es nada más y nada menos que hermano de la esposa del primo hermano de Jorge Glass. El señor Pablo Glass Rodríguez, primo hermano de Jorge Glass Espinel, está casado con la hermana de madre del señor Ciro Morán Maridueña, que fue quien firmó este instrumento que es antes del acuerdo y después del acuerdo. Este instrumento, Gonzalo, es absolutamente importante para entender el comportamiento del vicepresidente Jorge Glass y del gobierno del presidente Correa frente a Odebrecht. Porque Jorge Glass dice que él lo sacó a patadas al señor Marcelo Odebrecht. ¿Sí? Es decir, que lo sacó a patadas antes de la firma del acuerdo. Porque después de la firma del acuerdo, después de tantas patadas, el señor Marcelo Odebrecht, señor Luis Antonio Mameri, el señor José Santos Filo, se quedaron en Ecuador como reyes y como virreyes y firmaron 14 contratos. Yo me permitió pasar ayer en mi cuenta de Twitter el registro oficial enviado por Odebrecht al Servicio de Rentas Internas, donde ellos confirman que se han firmado desde su regreso con Toachi Pilatón, ¿sí? Bueno, Toachi Pilatón fue parte de los contratos anteriores, se han firmado 14 contratos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, incluyendo el contrato del Metro de Quito con el municipio de Quito, en el que también tuvieron el aval del gobierno y fue firmado y la negociación inicial con el alcalde Augusto Barrera. Es decir, que al regreso, luego de la gran pateadera, luego de la gran pateadera del señor Glass al señor Mameri, al señor Santos Filo y al señor Marcelo Odebrecht, viene la reina de los negocios y hace los mayores negocios de la historia del Ecuador. Si antes de la pateadera tenía 800 millones de dólares en contratos, al retorno se lleva más de 3.300 millones de dólares en contratos. Para que quede sobre firme, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es la reina? Odebrecht. Ya. Odebrecht, ¿sí? ¿Quién autoriza? Esto es muy importante, Gonzalo. ¿Quién autoriza la firma, la negociación de todos los contratos? Es el ministro de Áreas Estratégicas, de Sectores Estratégicos y luego vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Mire, por ejemplo, porque a mí me gusta hablar con documentos y con evidencias. En el caso de la refinería del Pacífico, ¿quiénes eran miembros del directorio de la refinería del Pacífico? Wilson Pastor, me refiero al año 2013 cuando se firmó el contrato del acueducto. El señor Wilson Pastor, embajador en Viena y ex ministro de Hidrocarburos. El señor Pavel Muñoz, actual asambleísta, ¿sí? Y a esa fecha representante de Semplares. El señor Jorge Glass Espinel, ministro coordinador de los sectores estratégicos, y el señor Pedro Merizalde, quien era gerente de la refinería del Pacífico. Ellos
ellos autorizan la contratación de la compañía Odebrecht para la construcción del acueducto La Esperanza. Primero, pero no solo contratan eso, contratan con la compañía Worley Parsons, esta compañía corrupta que fiscalizó la refinería de Esmeraldas, le contratan como también la fiscalizadora de toda la refinería del Pacífico. Y escuche esto, Gonzalo, y ecuatorianos, y a la gente que más o menos sabe del tema. No es posible, es legalmente imposible, es ilegal, es contraproducente con la ética y con los principios que la misma compañía fiscalizadora sea contratada para ejecutar la obra. Y vean lo que hace el vicepresidente Jorge Glass y el directorio de la refinería del Pacífico. Contratan a la misma compañía, Worley Parsons, que es la fiscalizadora, para que realice los estudios y la ingeniería, ¿sí?, del acueducto La Esperanza. Con ese diseño hecho por Worley Parsons, construye el acueducto de la compañía Odebrecht. Pero aquí viene lo más rico, lo más tristemente dulce, que la compañía Worley Parsons transfirió, tercerizó toda la operación a una compañía famosa de Ecuador que se llama Azul, Tecnazul. Entonces, en realidad, la compañía que hizo la fiscalización, que hizo el diseño del acueducto que construyó Odebrecht, fue el Grupo Azul, fue Tecnazul, de propiedad del señor William Phillips y de la señora Mónica Hernández de Phillips, que fue la asesora del presidente Correa en el Palacio de Carondelet, en el Plan Familia. Entonces, ¿cómo pueden hoy decir que no sabían, que no fueron parte, que nada tuvieron que ver? Les estoy poniendo un solo ejemplo, que es el caso del acueducto La Esperanza, un acueducto contratado con normas API, por Dios, Gonzalo. Un acueducto es para transportar agua, pero hicieron con todas las normas técnicas de un oleoducto, con normas API. ¿Por qué? Porque esto les permitía a ellos, ¿sí?, subir los costos, y eso en efecto es lo que pasó. Y lo mismo podemos hablar del poliducto Pascuales Cuenca. ¿Quién era miembro del directorio de Petroecuador, Gonzalo? Jorge Glass Espinel. ¿Quién autoriza la firma del contrato del poliducto con la compañía Odebrecht? Jorge Glass Espinel. ¿A quién le contratan? Y eso también para que sepan los ecuatorianos. ¿A quién le contratan como fiscalizador? ¿A quién hace el diseño del poliducto? La misma compañía corrupta Caminosca, acusada en los Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios ecuatorianos. Es decir, entre Caminosca y Odebrecht hay un maridaje en muchísimas de las obras principales. Así estamos entendiendo. El tema del poliducto Pascuales Cuenca. Hoy el poliducto está costando sobre los $600 millones. Tiene graves fallas que no han sido corregidas aún, al menos en la troncal. Un proyecto que empezó costando alrededor de 330, 350 millones de dólares, acaba costando $600 millones. Un evidente incremento injustificado, llámese sobreprecio. Gonzalo, por eso no me quieren en el Ecuador, por eso no quieren que yo esté ahí. Esta es la primera entrevista que doy, incluso complicándome la vida, porque usted sabe la capacidad de persecución que tiene el gobierno del presidente Correa. Pero le hago notar que en la locución de esta víspera el señor vicepresidente dijo: a mí que me auditen toda mi vida. Consta en titulares de la prensa ecuatoriana esta misma mañana. A mí que me sigan investigando, que me sigan auditando, no van a encontrar absolutamente nada. Soy una víctima, dijo el día de ayer. Y hay un dato que me parece importante que usted colija. ¿Para qué esto de la reserva procesal pedida por el vicepresidente Glass y que al parecer no goza del beneplácito de su tío Ricardo Rivera? Porque la señora abogada de Ricardo Rivera decía lo siguiente esta víspera. Tenga la bondad de escucharle, Fernando.
El día de ayer a primera hora presentamos la revocatoria de dicha reserva. El ingeniero Rivera es el más interesado que esta causa sea conocida no solo por los medios de comunicación, sino por toda la sociedad ecuatoriana. Teleamazonas. Era una nota de nuestra fraterna Teleamazonas, efectivamente. ¿Cómo le parece a usted? ¿Qué colige de esto? Está clarito, ellos no quieren que el señor Rivera hable. Hay una pregunta que se le hizo al señor Glass. Diga usted si existe otro pariente suyo que no sea, si usted esté relacionado en el sector público con el señor Ricardo Rivera Arauz, detenido bajo acusación de 13 millones de dólares. ¿Quién hizo la primera revelación, Gonzalo? No que me guste hablar de mí. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el periodista, el investigador, el ciudadano de a pie que presentó el caso del señor Ricardo Rivera en la prensa? Fue Plan B en un reportaje de Fernando Villavicencio sobre la base de una denuncia de Andrés Páez. Y luego varios trabajos publicados en Focus y en Plan B sobre las relaciones sospechosas de este ciudadano Ricardo Rivera. Ahora dígame, el momento, Fernando, que Ricardo hable más que lo que ha hablado la señora abogada. La catástrofe y la alacena, como suelen decir los cuatro pelagatos, se derrumba. La estantería se derrumba, porque Ricardo querrá compartir, digamos, toda la verdad que hasta este momento se presenta secreta, secretísima, así definida por las autoridades procesales. No sé qué le parezca a usted. Allí la cosa podría esclarecerse y el señor presidente de la República tendría herramientas constitucionales para que el vicepresidente Glass pase a una condición de ciudadano no común, pues no, él seguirá siendo vicepresidente, pero sí para que pueda ser sin ningún privilegio juzgado por la ley, por las leyes y la Constitución de la República. No sé cómo sea esta parte jurídicamente hablando. Mire, Gonzalo, si a mí me hubiesen permitido estar en Ecuador con todas las pruebas, los documentos que tengo, miles de documentos, le juro que otro gallo cantaría. Sin embargo, lo intentaré y lo intento hacer a través de mis publicaciones y lo intento decir en la mañana de hoy. Destapar todos los expedientes que tiene el señor Ricardo Rivera, en particular un expediente en la Florida. ¿Cuál es ese expediente? ¿Lo podría identificar con algunos lineamientos? Está publicado en Focus, es un divorcio en la Florida, en el que está involucrado el señor Ricardo Rivera. Entonces, tiene que destaparse esos casos. ¿Por qué? Porque ahora el ciudadano Ricardo Rivera ya no es un actor privado, contra otro actor privado o está dentro de, sino que es un ciudadano que está detenido, acusado por un acto ilegal, doloso, que perjudica al Estado ecuatoriano. Es decir, la justicia del Ecuador podría pedir que esos procesos se abran en los Estados Unidos y otros. El señor Ricardo Rivera, el país tiene que saber, porque el señor Glass le dice a los ecuatorianos que en su vida le habrá visto 2 veces a su tío. Yo tengo los documentos que prueban todo lo contrario de cómo fue el señor Glass, quienes acomodaron la elección del superintendente de telecomunicaciones el año 2007, el señor Paul Rojas, un empresario de telecomunicaciones que fue nombrado superintendente de telecomunicaciones, quien pactó con la llamada partidocracia de ese entonces la elección en el Congreso como superintendente de telecomunicaciones fue Jorge Glass. Y acompañado de la elección del superintendente vino la elección de su tío, Ricardo Rivera Arauz, como intendente de telecomunicaciones en el gobierno de Rafael Correa, bajo
directa, égida y decisión de Jorge Glass Espinel. Sobre esa base se manejó en el sector de telecomunicaciones el llamado control con la presencia de su tío Ricardo Rivera. Y Jorge Glass tiene que decirle cuál fue el funcionario público y de qué gobierno que le entregó la concesión para la empresa que él gerenciaba y de la cual era accionista con su tío Ricardo Rivera, Transmiratos me refiero. ¿Quién fue? Fue el hasta hace poco tiempo ministro coordinador de los sectores estratégicos y antes ministro de telecomunicaciones y antes gerente de Alegro, el señor Augusto Espín, que fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y en ese gobierno fue cuando Augusto Espín le entregó la concesión para la compañía Transmiratos de Jorge Glass. Es decir, en el país, Gonzalo, hay un río, un Amazonas de historia que contar, pero el gobierno anterior, y espero que este gobierno cumpla lo que está diciendo, permita que ese río limpie la historia y permita que los principales actores que podemos aclarar y transparentar muchísimos casos de corrupción, hablemos con documentos y digamos la verdad. Y algo de fondo, Gonzalo, la peor corrupción que pueden hacer es mantener una justicia de rodillas, sometida para perseguir a la gente que ha investigado, a la gente que quiere que el Ecuador cambie. Ese ha sido mi único delito, luchar en contra de la corrupción. Que Dios bendiga a Fernando y que Dios bendiga a Lenín. Estamos en manos de ustedes. Muchas gracias por este aporte histórico a la verdad nacional. Aquí la seguimos buscando. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. En breves instantes, señoras y señores, los economistas Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias, porque también hay cosas de excelencia, iniciativas que van a ayudar al país a restablecer y a reconstruir su economía. Por eso nos acompaña el distinguido ministro, miembro del gabinete del presidente Lenín Moreno. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, estará con Richard Martínez, como dejo establecido, y también con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Esto del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que se conformó ayer con la venia, con el protagonismo más bien del señor presidente de la República, también del vicepresidente Glass, indiscutiblemente hay que decirlo, y los miembros de un colegiado de autoridades empresariales, líderes empresariales, porque aquí buscamos la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Las vacaciones ya están muy cerca.